Bueno chicos, vamos a comenzar entonces a resolver el primero de los dos, casi tres problemas que vamos a ver hoy. Les digo casi tres porque el segundo problema en verdad son dos problemas en uno, ¿sí? Pero van a ser relativamente cortos, así que espero que la clase de hoy no sea demasiado larga. Empecemos con el primero. El primero es un problema clásico de parcial, ¿sí? Este es un problema clásico de parcial. En este problema tenemos, fíjense, dos conductores con simetría esférica. Es decir, los dos conductores son esferas conductoras y que son además concéntricas, es decir, comparten el mismo centro. Una de las esferas, ¿sí?, es maciza, es la esfera interior, esta que estoy remarcando aquí en negro, ¿sí?, que la estoy rayando ahora, ¿sí? Una de las esferas es maciza, esto quiere decir no tiene ninguna cavidad en su interior, y es la esfera de menor diámetro. En particular, fíjense que el radio de esa esfera interior maciza que estamos hablando tiene un radio A, es decir, con la letra A denotamos ese radio, que es desde luego un valor arbitrario, por eso lo ponemos simplemente A. Pero bueno, ese será el radio entonces de mi esfera interior maciza. Recuerden que estas esferas son conductoras. Concéntrica con esta esfera maciza, ¿sí?, que es esta que estoy rayando acá, la esfera maciza, ¿sí?, concéntrica con esa esfera maciza, hay una esfera hueca, es decir, un cascarón esférico, que es este que está rayado acá arriba y que lo estoy remarcando ahora en color negro, ¿sí? Ese cascarón esférico, la parte rayada indica la parte maciza del cascarón, ¿sí? Ya eso lo saben de sistemas de representación, ¿sí? La parte rayada o achurada representa la parte maciza de ese cascarón. Bien, ese cascarón esférico tiene un radio interior B, que está aquí dibujado, y un radio exterior C, que está aquí dibujado, ¿sí? Insisto una vez más, estos dos sistemas, es decir, la esfera maciza interior y el cascarón esférico exterior, están construidos de un material conductor, ¿sí? Son conductores ambos. Por ejemplo, pueden estar construidos por algún metal, ¿sí? El cascarón exterior, bien digo, ¿sí?, tiene una carga depositada Q2, la cual es mayor que 0, es decir, es positiva. No el cascarón, sino la esfera interior maciza, tiene una carga Q1 mayor que 0. ¿Sí? Ambas cargas en este caso son positivas. Desde luego eso no siempre tiene que ser así. Puede ocurrir que uno esté cargado con una carga neta negativa y otro con positiva, o ambas con cargas netas negativas, ¿sí? Entonces, en síntesis, tenemos una esfera maciza interior, un cascarón esférico exterior, ambos cargados positivamente, ¿sí? Es decir, ambos con una carga neta positiva. El problema, en su primer apartado, me pide hallar el campo eléctrico como una función de la distancia radial r respecto al centro de esta distribución, ¿sí? El centro de esta distribución va a estar marcado acá, justamente donde estoy enfatizando con ese punto negro, y la distancia radial r, desde luego, se medirá desde tal centro, ¿sí? Entonces, el problema me pide que determine el campo eléctrico para esta distribución como una función de la distancia a la cual me encuentro del centro de la distribución, es decir, como una función de la magnitud r. El apartado B me pide, por otro lado, determinar o calcular la densidad superficial de carga sigma para todas las superficies de esta distribución, es decir, para la superficie exterior de la esfera maciza, para la superficie interior del cascarón y para la superficie exterior del cascarón, ¿sí? Bueno, comencemos en orden. Empezamos a resolver el apartado A, en el cual debemos encontrar el campo eléctrico como una función de la distancia radial r a la cual nos encontramos del centro de la distribución. Vamos a subdividir todas las regiones, ¿sí?, o sea, toda la región espacial, en varias subregiones en las cuales vamos a aplicar la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico en cada una de estas subregiones y por lo tanto obtener el campo eléctrico en la región total, que sería todo el espacio. La primera región a considerar es la que corresponde al interior de la esfera maciza, que es esta región que estoy rayando ahí, ¿sí?, el interior de la esfera maciza. El interior de la esfera maciza se corresponde entonces a aquellos valores de R, ¿sí?, están marcados acá,
aquellos valores de R que varían entre 0 y A. A es el radio, recuerden, de la esfera maciza interior. ¿Sí? Esto es A. Entonces, como voy a analizar la región correspondiente al interior de la esfera maciza, R, chicos, ¿sí?, tal y como está anotado acá y que voy a subrayar, varía para tal región entre 0 y A. ¿Todo entienden hasta ahí? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, veamos lo siguiente. Si R, que es la distancia esta que estoy marcando acá, varía, chicos, entre 0 y A, siendo A el radio de la esfera maciza, entonces los puntos considerados caen dentro de ¿dónde? Dentro de la esfera maciza, la cual hemos dicho que es una esfera conductora. ¿Se acuerdan? Ahora bien, si en esta región entonces estamos dentro del conductor, ¿cómo debe ser el campo eléctrico en cada uno de esos puntos dentro del conductor si estamos en condiciones estáticas? Eso lo vimos en la Pero, clase de teoría. Cero, exactamente. Entonces fíjense que para determinar el campo eléctrico en la región interior a la esfera maciza, esto es, para valores de R que van entre 0 y A, no debemos hacer ningún cálculo. Ya sabemos, de acuerdo a las propiedades que enunciamos en la clase anterior, que el campo eléctrico en esa región dentro del conductor es igual a 0 para condiciones estáticas, tal y como está aquí. ¿Sí? Es decir, que el campo eléctrico para valores de R que van entre 0 y A, es decir, para puntos dentro del conductor correspondiente a la esfera maciza, el campo eléctrico es 0 para todos esos puntos. ¿Por qué? Porque los puntos considerados son puntos que están dentro de un conductor en equilibrio electrostático. Y recordemos que en equilibrio electrostático, el campo eléctrico en todo punto interior del conductor es 0. Si no, no podría estar en equilibrio electrostático. ¿Entendido hasta acá, chicos? ¿Cómo hemos determinado el campo eléctrico para la primera subregión? Bueno. Vamos ahora a otra de las regiones. La otra región que David, voy a disculpa. considerar... Sí, diga. Ese es por una de las condiciones como viste la clase pasada, Sí, ¿verdad? Que exactamente. eran cuatro. Mete. Sí, así es. No me acuerdo qué número era de las propiedades, creo que era la La primera dos. o la dos. Bueno, era la primera o la segunda, no esa era. Pero sí, son de las propiedades conductores en condiciones estáticas o electrostáticas que vimos en la clase pasada. Procedamos ahora a calcular el campo eléctrico en esta región, fíjense que estoy marcando acá. ¿Sí? En esa región, la distancia R respecto del centro de la distribución, que le estoy marcando acá en negro, ¿sí?, varía entre qué valores? Entre A, que es el radio de la esfera maciza, y entre B, que es el radio interior del cascarón esférico exterior. ¿Sí? O sea que esta región en la cual vamos a estudiar ahora el campo, ¿sí?, la distancia radial que tienen los puntos dentro de esa región varían entre A y B. Aquí está enfatizado, ¿sí? Vamos a estudiar el campo eléctrico para aquellos puntos cuya distancia radial varía entre A y B. En esta región, para determinar el campo eléctrico, vamos a aplicar la ley de Gauss. Pero antes, entremos en detalles sobre qué es lo que ocurre con las distribuciones de cargas asociada a la esfera sólida interior. Bueno, fíjense, nosotros sabemos por el enunciado que a la esfera sólida interior le depositamos una carga neta Q1 mayor que 0. Ustedes aprendieron la clase pasada que en un conductor en condiciones estáticas, toda la carga debe residir en la o las superficies de ese conductor. ¿Sí? En este caso, la esfera maciza interior tiene solo una superficie, que es la superficie exterior. Entonces, toda la carga Q1 que tiene esta esfera conductora interior debe estar totalmente y uniformemente distribuida en la superficie exterior, tal y como le estoy dibujando yo a continuación. ¿Sí? Toda la carga Q1 está distribuida uniformemente en la superficie exterior, y que es la única que tiene esta esfera maciza. ¿Sí?
Nada de la carga Q1 puede estar en el interior de esa esfera maciza, porque si no, no podríamos estar en condiciones estáticas, según aprendimos en la clase anterior. ¿Sí? En un conductor ¿Profe? en condiciones estáticas, siempre la carga distribuida en las superficies del conductor. Sí, decime, Maxi. Si por ejemplo hubiera una carga en el centro entonces ahí el campo eléctrico sería distinto de cero y ahí Claro, no se cumpliría la condición, ¿verdad? exactamente. Así es, Maxi. Exactamente. Sí, señor. Así es. Está bien. Estamos hasta acá entonces. Bien. Algo que ahora me interesa que sepan, y pasamos a la otra pizarra para que quede claro, es que siempre que nosotros tengamos, chicos, una distribución esférica de cargas, ¿sí? Como esta que estoy redibujando acá, esto no es más que volver a dibujar la distribución de carga correspondiente a la esfera sólida maciza interior que estamos analizando, ¿sí? Bueno, siempre que ustedes tengan, chicos, una distribución esférica de carga, las líneas de campo asociadas a tal distribución van a ser radial, es decir, van a tener una dirección tal que, si yo la proyectara, interceptaría el centro de la distribución esférica. ¿Y por qué hablo de que debería proyectarlas? Porque fíjense que yo, en este caso, como sé que la esfera es conductora, en su interior, es decir, en esta región donde estoy marcando con línea de trazo, no puede haber campo eléctrico, porque estamos en condiciones estáticas. Entonces, si no puede haber campo eléctrico en esa región, no debo dibujar las líneas de campo eléctrico en esa región interior del conductor. Sin embargo, ¿sí?, las líneas de campo que solo existen afuera del conductor son radiales a la distribución esférica, es decir, si yo las proyectara o prolongara estas líneas de campo, intersectarían el centro de la distribución. Pero por favor, insisto, no dibujen las líneas de campo a través del interior del conductor, porque no hay líneas de campo en el interior del conductor, porque estamos en condiciones estáticas. A resumidas cuentas, cuando tengan una distribución de carga esféricas en la superficie de un conductor, ¿sí?, desde luego que ese conductor es esférico, esas líneas de campo son radiales, esto es, sus direcciones pasan por el centro de la distribución. Pero cuidado, no dibujen las líneas de campo en el interior del conductor. Es decir, solo sus prolongaciones son las que pasan por el centro de la distribución. Pero la línea de campo no puede estar o existir en el interior del conductor. ¿Sí, chicos? En este caso, donde la carga es positiva, las líneas de campo son radiales y hacia afuera. Si las cargas hubiesen sido negativas, eran también radiales, pero esta vez hacia adentro. ¿Sí? Entonces, una vez más, si tenemos una distribución esférica de cargas en un sistema que es conductor, las líneas de campo son radiales, ya sea hacia afuera si la carga es positiva o hacia adentro si la carga es negativa, pero cuidado, esas líneas de campo no existen o no se dibujan en el interior del conductor, porque allí no hay campo eléctrico. ¿Sí? Ahora ustedes me podrían preguntar, che Gaby, ¿hay alguna distribución esférica de carga en la cual sí haya campo eléctrico en el interior del sistema? Sí. De hecho, yo voy a subir un video en donde explico cómo calcular el campo eléctrico asociado a una esfera dieléctrica. ¿Sí? Las esferas dieléctricas son esferas construidas por algún material aislante o aislador, de manera tal que en estos materiales que son aislantes o aisladores, sí puede haber, repito, sí puede haber cargas en su interior, aun cuando estamos en condiciones estáticas. ¿Sí? La condición de que el campo eléctrico es cero en el interior del conductor y por lo tanto no hay carga en el interior del conductor es solamente válida justamente para conductores. ¿Sí? Pero en otros tipos de materiales como son los aisladores o los dieléctricos, sí puede haber en condiciones estáticas cargas en el interior del sistema, tal y como se ve acá en la figura que acabo de hacer. En este caso, chicos, de nuevo, para esta distribución esférica, las líneas de campo también son radiales, es decir, intersectan
al centro de la distribución. Las líneas de campo en este caso van a ser de esta forma. Y fíjense que aquí sí existen las líneas de campo en el interior del sistema. En el caso que las líneas de campo estén asociadas a cargas positivas, serán radiales hacia afuera. Si están asociadas a cargas negativas, y bueno, serán entonces radiales hacia adentro. ¿Sí? Entonces, en conclusión y resumiendo todo lo que aprendimos ahora, en toda distribución esférica de cargas, las líneas de campo son radiales. Esto es, intersectan el centro de la distribución. Si el sistema es conductor, las líneas de campo, si bien son radiales, no pasan por el interior del conductor. ¿Sí? No existen en el interior del conductor porque allí el campo eléctrico es cero. Pero si el material es aislante o un aislador, sí hay líneas de campo en el interior de este material aislador. ¿Sí? Y desde luego esas líneas, como dijimos, son radiales, es decir, intersectan el centro de la distribución. ¿Entendido hasta acá, chicos? Las líneas de campo estas son radiales hacia afuera si la carga neta encerrada es positiva y son radiales y hacia adentro si la carga neta encerrada es negativa. ¿Está entendido hasta acá? Bueno, volvamos entonces a nuestro problema, chicos. Ya sabemos entonces que nuestra esfera interior maciza es conductora. ¿Sí? Las líneas de campo asociadas a la distribución esférica correspondiente a esta esfera conductora maciza interior, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, son radiales y, como en este caso la carga es positiva, serán más precisamente radiales hacia afuera. De nuevo, fíjense que dichas líneas de campo no pasan por el interior del conductor porque no hay campo eléctrico en el interior de tal conductor. ¿Sí? Entonces están dibujadas en negro las líneas de campo correspondientes a la región que está en estudio. Que por si ya se han olvidado, estamos estudiando esta región que estoy remarcando acá, ¿sí? En la cual la distancia radial varía entre A y B. Ahora bien, con eso en mente, vamos a calcular entonces el campo eléctrico utilizando la ley de Gauss. ¿Cómo se emplea la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico? En primer lugar, deben considerar una superficie gaussiana cuya simetría sea la apropiada para determinar el campo eléctrico. En este caso, como la distribución es esférica, una superficie gaussiana adecuada es esta que estoy remarcando en negro acá, ¿sí? Y que era originalmente dibujada con línea de trazo en color rojo, ¿sí? Esa superficie gaussiana es una superficie gaussiana esférica que está centrada junto con la distribución, es decir, es concéntrica esa superficie gaussiana con la distribución. Además, esa superficie gaussiana que ustedes consideran, chicos, desde luego debe estar totalmente contenida dentro de la región en la cual a ustedes les interesa calcular el campo eléctrico. Entonces, si yo quiero determinar el campo eléctrico en la región que está aquí remarcada, así que estoy remarcando, entonces la superficie gaussiana, indicada acá con línea de trazo en rojo y que remarco ahora en negro, debe estar totalmente contenida dentro de esa región. Es decir, todos los puntos de esta superficie gaussiana deben estar dentro de la región de interés en la cual yo quiero calcular el campo eléctrico. ¿Sí? Bien. Ya tenemos entonces nuestra superficie gaussiana. Es esférica, concéntrica con la distribución y contenida dentro de la región en la cual me interesa calcular el campo eléctrico. Entonces, procedamos con el cálculo del campo eléctrico. Estamos estudiando esta región, donde R varía entre A y B. Vamos a calcular en primer lugar el flujo eléctrico por definición. El flujo eléctrico a través de la superficie gaussiana S, ¿sí? Fíjense que aquí yo le puse el nombre, ¿sí? Le dije superficie gaussiana y le llamé S, ¿sí? Bueno, la superficie gaussiana esférica S es la que voy a emplear para calcular el flujo eléctrico. El flujo eléctrico a través de tal superficie gaussiana, por definición, chicos, es la integral de superficie a lo largo de esa superficie S, ¿sí? Del campo eléctrico. ¿Sí? Del campo eléctrico asociado a la distribución de carga que estamos estudiando.
Bien, veamos cómo se calcula tal integral de superficie. Fíjense que todavía no estoy aplicando la ley de Gauss, sino que simplemente estoy aplicando la definición de flujo eléctrico. Es la integral de superficie del vector de campo eléctrico a través de justamente la superficie gaussiana considerada. Entonces, veamos acá. Voy a cambiar el color para que esto quede más clarito. Fíjense, esto que estoy marcando en verde acá es mi superficie gaussiana considerada, la cual tiene un cierto radio R. Ya saben que ese radio R, ¿sí?, es mayor que A, pero menor que B, porque estamos en esa región que indicamos hace un rato, ¿sí? Fíjense, aquí aparece el radio R de la superficie gaussiana en el dibujo de nuestra distribución de carga, ¿sí? Aquí la remarco a la superficie gaussiana en verde para que ustedes vean que ese precisamente es su radio. Bien, pero volvamos acá, donde el dibujo está mucho más limpio y claro. Ya sabemos también nosotros, ¿sí?, que en esta región donde estamos estudiando el campo eléctrico, donde está dibujada esta superficie gaussiana, el campo eléctrico es justamente radial y hacia afuera, ¿sí?, porque la carga que contenía nuestra esfera conductora era positiva. ¿Sí? Entonces, eso que está indicado en color rojo es el campo eléctrico radial hacia afuera, producido por nuestra distribución de carga considerada. Ahora bien, ¿qué era el vector diferencial de área que aparecía en esta integral de superficie? El vector diferencial de área, chicos, y que lo voy a dibujar ahora en color azul, ustedes saben que es un vector, ¿sí?, que es perpendicular a la superficie gaussiana en cada punto. Como la superficie gaussiana es esférica, en este caso, un vector diferencial de área perpendicular a ella en cada punto quiere decir un vector diferencial de área que es radial, ¿sí?, como se indica ahí. Además, recuerden que siempre el vector diferencial de área apunta hacia afuera de la superficie gaussiana. Entonces, en definitiva, nuestro vector diferencial de área en cada punto va a ser un vector radial, ¿sí?, es decir, tiene una dirección radial, y que apunta hacia afuera de la superficie gaussiana. Otro vector diferencial de área, por ejemplo, podría dibujarlo acá, ¿sí?, proyectando la dirección radial y dibujándolo desde luego apuntando hacia afuera de la superficie gaussiana. Esos son los vectores diferenciales de área para la superficie gaussiana esférica. Dirección radial y apuntando siempre hacia afuera. En efecto, fíjense, si considero este punto de acá, ya tenemos dibujado el vector de campo eléctrico en color rojo. Es radial y hacia afuera, como habíamos descrito hace rato. Y el vector diferencial de área correspondiente también será radial y hacia afuera, como lo estoy dibujando aquí. Entonces, fíjense, ¿cuál es el ángulo, chicos, que forma el vector de campo eléctrico con el vector diferencial de área en cada punto de esta superficie gaussiana? Viendo ese dibujito. ¿Cuánto es? ¿Cero? Cero, exactamente, porque son vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, cero. Entonces, evaluar esta integral de superficie, ¿sí?, que es esta que estoy remarcando acá, significa evaluar la suma de todos estos productos escalares E escalar de A que aparecen aquí. Pero por propiedad de producto escalar, yo sé que este producto escalar E escalar de A es lo mismo que hacer el módulo del campo eléctrico por el módulo del vector diferencial de área por el coseno del ángulo que forman ellos. Y ya vimos que ese ángulo es 0 en todo punto de la superficie gaussiana. El coseno de 0 es 1, y entonces evaluar este producto escalar E escalar de A es lo mismo que multiplicar directamente los módulos del campo eléctrico y del diferencial de área. Entonces, esta integral de superficie se me reduce a esta integral aún más sencilla, que es simplemente la suma de los productos del módulo de E por el módulo del diferencial de área. ¿Estamos, chicos? Ahora bien, ¿Profe? sí, Una consulta, si el campo fuera uniforme, ahí directamente se puede aplicar la fórmula si la que superficie utiliza. era plana y el campo es uniforme, directamente aplicabas el E escalar A. Sí, ahí sí. Ah, bien, ¿Estamos? gracias. De nada. Bien. Ahora acá viene otra cuestión importante. Dada la alta simetría que tiene esta distribución, el módulo del campo eléctrico, y repito, el módulo del campo eléctrico, es el mismo en todos los puntos sobre esta superficie gaussiana esférica, por simetría. ¿Sí? El módulo del campo eléctrico.
no el campo eléctrico, porque el campo eléctrico en dirección está cambiando de un punto a otro, porque es radial, ¿sí? Pero el módulo, su magnitud, su intensidad, su norma, como lo quieran llamar, ¿sí?, es la misma en todos los puntos de la superficie gaussiana. Por lo tanto, como esta cantidad que estaba acá no es el vector campo eléctrico, sino que es el módulo del campo eléctrico, y ese módulo es el mismo en todos los puntos de la superficie gaussiana, vamos a indicarlo ahí, lo puedo retirar de la integral. Y esta integral se reduce a una todavía más sencilla, que es esta así. Es el módulo de E por la integral de dA. Pero ahora bien, y esto es súper intuitivo, esta notación que está acá, que es integral de dA, quiere decir suma todos los módulos de los diferenciales de área. ¿Sí? Suma todos los diferenciales de área, o sea, suma todas las áreas pequeñitas en las que vos subdividís la superficie gaussiana esférica. Bueno, cuando yo sume todas las áreas en las que subdivido la superficie gaussiana esférica, ¿qué voy a obtener, chicos? El área de la superficie. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Todos entienden eso? Bueno, entiendo que sí. Entonces, sumo todos los de A, y entonces al sumar todos los elementos de área, obtengo el área total. El área total es el área total de la superficie gaussiana, que es esférica. Y el área de una esfera es 4pi por radio al cuadrado, donde esa R, justamente, es el R, o radio R, de la superficie gaussiana. ¿Sí, chicos? ¿Está claro eso? Bueno, entonces fíjense que mi flujo eléctrico se calcula ahora de una forma súper sencilla. El flujo eléctrico para nuestra distribución esférica de carga será el flujo eléctrico igual a E por 4pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Hasta aquí no aplicamos ley de Gauss. Simplemente aplicamos la definición de flujo eléctrico y calculamos el flujo a través de la superficie gaussiana considerada. Ahora sí voy a aplicar la ley de Gauss. La ley de Gauss me dice, mira, ese flujo eléctrico que vos has calculado, de acuerdo a la ley de Gauss, debe ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Vengamos acá al dibujo y veamos quién es la carga encerrada dentro de la superficie. La superficie, la voy a remarcar ahora en color azul, es esta así. Y vemos que la única carga que encierra es la carga Q1, que está distribuida uniformemente en la superficie de la esfera maciza. Entonces la carga encerrada, chicos, por esta superficie será Q sub 1. ¿Sí? En efecto, al aplicar la ley de Gauss, como esta carga encerrada es Q sub 1, tenemos que el flujo eléctrico es Q sub 1, que es la carga encerrada, sobre epsilon 0. Pero ese flujo eléctrico, a su vez, sabíamos recién por aplicar la definición de flujo eléctrico que era igual a E por 4pi por radio al cuadrado. Entonces, de esta expresión, ¿sí?, de esa igualdad, de esa ecuación, despejo el módulo del campo eléctrico. Y encuentro que el módulo del campo eléctrico es Q1 sobre 4pi epsilon 0 por R cuadrado. ¿Sí? Desde luego, esto es para R variando entre A y B. ¿Sí? Estamos en esta región que estoy rayando ahora en azul, ¿sí?, donde R, que es la distancia al centro de la distribución, varía entre A y B. R es desde luego también el radio de la superficie gaussiana. ¿Sí, chicos? Fíjense que el 1 sobre 4pi por epsilon 0, este que está acá, es K, la constante de Coulomb. Entonces este campo eléctrico es de la forma K por Q1 sobre R cuadrado. En otras palabras, podemos concluir que el campo eléctrico en la región para los cuales R varía entre A y B es el mismo campo eléctrico que produciría una carga puntual Q1 ubicada en el centro de la distribución. ¿Sí? Son iguales los campos eléctricos. ¿Estamos, chicos? Cuando digo iguales, quiero decir que el campo eléctrico producido por esta esfera maciza conductora es el mismo que produciría una carga puntual Q1 ubicada en el centro de esa esfera. ¿Sí? Al menos dentro de la región en donde el radio R varía entre A y B. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, seguimos entonces. La otra región de interés es la que corresponde al interior del cascarón esférico conductor exterior, ese que estoy rayando ahí. ¿Sí? Aquí de nuevo no hace falta hacer ningún cálculo. ¿Cuánto va a valer el campo eléctrico en cada uno de estos puntos dentro de este cascarón conductor, chicos, si estamos en condiciones estáticas? 0. 0.
¿Sí? Propiedad de conductor en equilibrio electrostático. Listo. Entonces, fíjense qué fácil. Cuando la distancia radial R varía entre B y C, ¿por qué varía entre B y C? Lo veamos acá por si las dudas. Vamos a dibujar en rojo. Esto que estoy marcando en rojo es B, es el radio interior del cascarón esférico. Y esto que estoy marcando en rojo es C, que es el radio exterior del cascarón esférico. Como estamos en esta región interior del cascarón, entonces el radio R varía entre B y C, es decir, la distancia desde el centro de distribución varía entre B y C. Como bien dijo Lucas, en esta región, en donde R varía entre B y C, estamos dentro del conductor en equilibrio estático. Y entonces ya podemos asegurar que el campo eléctrico toma un valor igual a 0, es decir, es nulo, ¿sí? Por estar dentro de un conductor en equilibrio electrostático. Y ya tenemos el campo eléctrico para la región que va entre B y C. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, esto hasta acá? Bueno. La última región o subregión del espacio que me queda por analizar para ya poder determinar el campo eléctrico en todo el espacio es la correspondiente a la exterior a mi distribución. Es decir, aquella cuyos puntos están aquí en esta zona donde yo los estoy marcando. ¿Sí? O sea, son puntos ya totalmente exteriores a mi distribución. Para determinar el campo eléctrico en esa zona, de vuelta vamos a considerar una superficie gaussiana apropiada. Esta superficie gaussiana, una vez más, va a ser una superficie esférica, ¿sí? Que va a ser concéntrica con la distribución. Es decir, su centro va a coincidir con el de la distribución considerada. De nuevo, todos los puntos de esta superficie gaussiana, fíjense que están contenidos dentro de la región en la cual me interesa conocer el campo eléctrico. Desde luego, R, que lo voy a marcar ahora en color verde acá para enfatizarlo más, fíjense acá lo estoy marcando en color verde, R, para esa región toma valores mayores que C, donde C es el radio exterior del cascarón esférico. ¿Sí? R es mayor que C. R es el radio de la superficie gaussiana considerada y desde luego es la distancia que existe del centro de la distribución a estos puntos que ya están afuera o son exteriores a mi distribución de carga. Entonces, procedemos de manera totalmente análoga. Cuando R es mayor que C, ¿sí? Vamos a dibujar acá. Esta será mi superficie gaussiana de radio R. De nuevo, como estamos en presencia de una distribución esférica de carga, porque fíjense, el cascarón exterior también es desde luego un cascarón esférico, ¿sí? Es un cascarón esférico el exterior. Tiene una carga neta Q2. No me interesa entrar en detalle sobre cómo se distribuyen las cargas en el cascarón exterior, lo vamos a ver enseguida en el apartado B. Pero sí sé, y es lo único que me interesa ahora para la ley de Gauss, que la carga neta que contiene el cascarón exterior es Q2. En cualquier caso, la carga en este cascarón exterior, chicos, se va a distribuir de manera esférica y uniforme en las superficies de este cascarón, justamente. Es decir, que de nuevo, para el cascarón exterior vamos a estar en presencia de una distribución esférica de cargas. ¿Sí? Y como tanto el cascarón exterior es una distribución esférica de carga y la esfera interior también es una distribución esférica de carga, entonces sin lugar a duda puedo garantizar que el campo eléctrico, chicos, asociado a la distribución en puntos para los cuales R es mayor que C, ese campo eléctrico también va a ser radial a la distribución. Yo en este caso estoy dibujando las líneas de campo radiales y hacia afuera porque sé que tanto la carga 1 de la esfera interior como la carga 2 del cascarón exterior son cargas positivas y por lo tanto las líneas de campo sin lugar a duda para esta zona exterior, acá las voy a volver a dibujar, van a ser radiales y hacia afuera. Fíjense una vez más que tales líneas de campo, ¿sí?, no existen dentro del cascarón exterior, ¿sí? O sea, no las hago pasar, aquí bueno, me excedí un poquito, pero no las hago pasar,
¿sí?, hacia el cascarón. ¿Por qué? Porque no hay campo eléctrico en esta región que estoy marcando acá. Entonces, si bien es cierto que las líneas de campo son radiales, ¿sí?, para los puntos exteriores a mi distribución, también es cierto que, al igual como vimos antes, esas líneas de campo no pasan por el interior del cascarón, porque este cascarón de aquí, que estoy volviendo a marcar, es un cascarón conductor y no tiene campo eléctrico en puntos interiores, ¿sí?, cuando está en condiciones estáticas. Entonces, dibujen las líneas de campo radiales, es decir, de manera tal que sus prolongaciones intersectan el centro de la distribución, pero por favor, no las hagan pasar por el interior del cascarón conductor, porque ahí no hay campo, ¿sí? O sea, solo las prolongaciones de estas líneas de campo intersectan el centro de la distribución, pero ellas no existen, ¿sí?, o no continúan a través del interior del cascarón conductor. Volviendo a lo que estaba explicando al inicio acerca del sentido de las líneas de campo, yo le decía que acá sin lugar a dudas podía asegurar que estas líneas de campo eran radiales y hacia afuera, porque tanto la carga Q2 como la carga Q1 eran positivas. Pero si alguna de las cargas, ya sea la Q1 o la Q2, era negativa, ahí ya no es tan fácil determinar el sentido de las líneas de campo. Es decir, estas líneas de campo van a seguir siendo radiales, pero ahora pueden ser radiales hacia adentro o radiales hacia afuera. Bueno, ¿cómo van a hacer para saber cuál es el sentido de las líneas de campo? Si la suma algebraica de Q2 más Q1 es mayor que 0, como es el caso que estamos considerando, las líneas de campo, chicos, son radiales y hacia afuera, ¿sí? Estamos hablando siempre de las líneas de campo correspondientes a la región en la cual R es mayor que C, ¿no? Y si esta suma algebraica de Q2 más Q1 es menor que 0, entonces las líneas de campo, chicos, son radiales, pero hacia adentro. E insisto que estoy hablando de las líneas de campo correspondientes a la región de R mayor que C, ¿sí? O sea, la región más exterior de todas. ¿Estamos? Repito una vez más. Si la suma algebraica de Q2 más Q1 es mayor que 0, entonces las líneas de campo son radiales hacia afuera. Si Q2 más Q1 hubiese sido menor que 0, las líneas de campo eran radiales hacia adentro. Les dejo como ejercicio para que a partir de la ley de Gauss ustedes me justifiquen de dónde sale esta reglita, porque esto tiene un sustento físico y matemático, ¿sí? Traten de razonar cuál es el origen de esa reglita, ¿sí? Bueno, desde luego, si acá adentro hubiese habido otras cargas más, chicos, deben ir incluidas en la suma, ¿sí? O sea, si en vez de tener solamente 2 superficies esféricas hubiese tenido, no sé, 10 y todas con cargas, bueno, entonces sumen las cargas debido a las 10 distribuciones esféricas y vean si es mayor que 0 o menor que 0. Si es mayor que 0, las líneas son radialmente hacia afuera. Si es menor que 0, las líneas son radialmente hacia adentro. Se lo justifica con la ley de Gauss a esa regla. Les dejo a ustedes para que la razonen, a ver si las pueden entender. Y si no, me las preguntan y se las explico. Entonces, ya sabemos que en nuestra distribución, como tanto Q1 y Q2 son positivas, las líneas de campo eléctrico en la región correspondiente a R mayor que C, es decir, en la región más exterior de toda, las líneas de campo son radiales y hacia afuera. De vuelta, calculo el flujo eléctrico por definición. Es la integral de superficie del vector de campo eléctrico. Los vectores diferencial de área, también para esta superficie gaussiana, serán radiales y hacia afuera, como los que dibujé ahí. Es todo lo mismo para todas las superficies esféricas que vamos a considerar en la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, este producto escalar, E escalar de A, de vuelta se puede escribir por propiedad de producto escalar como el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman los vectores. En este caso, el vector de campo eléctrico y el vector diferencial de área forman un ángulo que es de 0 grados. ¿Sí? Entonces, aquí va coseno de 0, el cual es 1. Eso que hicimos para este punto P de la superficie gaussiana se repite para todos los puntos, ¿sí? Entonces, este producto escalar y esta integral de superficie se reduce a esta forma más sencilla, que es simplemente la suma de todos los productos de los módulos de E por dA. De nuevo, por simetría esférica, este módulo del campo eléctrico, no el vector de campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, es el mismo para todos los puntos P dentro de esta superficie gaussiana. ¿Sí? Entonces lo saco de la integración y obtenemos esta expresión de acá, E por la integral de dA.
y la suma de todos los de A, es decir, la suma de todos los elementos de área en los que subdivido la superficie gaussiana, me va a dar que el área de la superficie gaussiana, que como es esférica será 4pi por el radio de la superficie gaussiana al cuadrado. En efecto, el flujo eléctrico quedará el producto de E por 4pi por r cuadrado. ¿Sí? Eso es definición de flujo eléctrico. Ahora voy a aplicar la ley de Gauss. La ley de Gauss me dice, mira, ese flujo eléctrico que vos has calculado debe ser igual a la carga inserrada por la superficie gaussiana dividida en epsilon 0. ¿Sí? Veamos quién es la carga inserrada. Voy a usar aquí para que esto quede más claro. Yo tenía la carga Q1 aquí y después exterior a este tengo otro cascarón esférico así que tiene una carga Q2, que después vamos a ver en detalle cómo se distribuye la carga en este cascarón esférico exterior, y además voy a cambiar el color. Mi superficie gaussiana esférica está acá dibujada en color verde, tiene este radio R. Recuerden que estamos en la región donde R es mayor que C, ¿sí? C era el radio exterior de mi cascarón. Bien, ¿cuál es la carga encerrada por esta superficie gaussiana, chicos? Y bueno, la carga encerrada es todo lo que está dentro de esa superficie. Será la carga Q1, debido a esta esfera maciza de acá, y le debo sumar la carga Q2, que está distribuida en este cascarón, ¿sí?, que estoy rayando acá. Entonces esa es la carga encerrada, es Q1 más Q2. ¿Está entendido hasta ahí, chicos? ¿Sí? Bueno. Volviendo entonces a nuestro problema, vemos que la carga encerrada es justamente Q1 más Q2 sobre epsilon 0 según la ley de Gauss. Y eso será igual al flujo eléctrico. Entonces de aquí despejo el campo eléctrico. Me quedará que es Q1 más Q2 sobre 4pi epsilon 0 por r al cuadrado, donde r es la distancia al centro de la distribución. Desde luego, esto es para r mayor que c. En otras palabras, fíjense que el campo eléctrico en magnitud, chicos, fuera de nuestra distribución, ¿sí?, en la zona donde r es mayor que c, es el mismo campo eléctrico que produciría una carga puntual Q1 más Q2 ubicada en el centro de la distribución de carga. ¿Sí? Porque 1 sobre 4pi por epsilon 0, que aparece acá, es la constante Coulomb K. Entonces esto yo lo puedo escribir como K por Q1 más Q2 sobre r cuadrado, cuando r es mayor que c. En otras palabras, el campo eléctrico en la región donde r es mayor que c es el mismo que produciría una carga puntual de magnitud Q1 más Q2, ¿sí?, ubicada en el centro de la distribución. ¿Está entendido hasta acá, chicos? Con eso ya hemos terminado el análisis del campo eléctrico en todo R. Fíjense, acá está la síntesis de nuestro análisis y he expresado el campo eléctrico como una función en rama. Entonces, el campo eléctrico era 0 si R variaba entre 0 y A, porque estábamos dentro de la esfera maciza interior. ¿Sí? El campo eléctrico es K por Q1 sobre R cuadrado, ¿sí?, si estamos en la región correspondiente a la cual el radio R varía entre A y B. Recuerden que esto es A, esto es B. Entonces, si estamos en esta región, el campo eléctrico es K por Q1 sobre R cuadrado. Es 0 si estamos en la región donde si estamos en la región donde el radio varía entre B y C. Recuerden que esto así es C. Entonces, entre B y C estamos dentro del cascarón conductor. ¿Sí? Y es K por Q1 más Q2 sobre R cuadrado si estamos en la región en la cual el radio es mayor o igual que C. Es decir, si estamos en esta región de acá que estoy marcando. Ya tenemos entonces el campo eléctrico en todo el espacio, chicos, como una función de la distancia radial al centro de la distribución. La gráfica del vector de campo eléctrico, que lo piden muchas veces, de hecho casi siempre, entonces sería simplemente la gráfica de esta función en rama. En el eje vertical voy a ubicar el módulo del campo eléctrico, ¿sí? En el eje horizontal voy a ubicar la distancia radial r respecto al centro de la distribución. Y entonces,
vamos a dibujar cada una de las hojas correspondiente al módulo de campo eléctrico que determinamos. Fíjense, en el eje horizontal marco los radios A, B y C, que son los radios de la esfera maciza, el radio interior del cascarón y el radio exterior del cascarón. ¿Sí? Ahora bien, dibujemos el campo eléctrico a partir de esta función en rama que está acá. El campo eléctrico es 0 en la región que va entre 0 y A. Entonces, entre 0 y A, el campo eléctrico es 0, como se indica acá. En la región que el radio varía entre A y B, el campo eléctrico viene dada por esta expresión de acá, que se dibuja con esta hoja que está aquí indicada. ¿Sí? Este punto de acá será el campo eléctrico en el R igual a A. ¿Sí? Fíjense, ahí proyecto, por eso acá aparece Q1 sobre 4 pi epsilon 0 por A cuadrado, es decir, particularizo este R en A. ¿Sí? Este punto de acá no es más que el campo eléctrico para R igual a B, por eso cuando proyecto aquí van a ver que me queda Q1 sobre 4 pi epsilon 0 por B al cuadrado, o sea, estoy particularizando R para B. ¿Sí? Luego venimos a la región donde R varía entre B y C. En esa región el campo eléctrico es nulo y por lo tanto se dibuja como lo estoy haciendo ahí. Y en la región en la cual R es mayor o igual que C, ¿sí? El campo eléctrico, vamos a borrar esto un poco para que se remarque lo que quiero indicar, ¿sí? Vamos a borrar ahí. En la región en la cual R es mayor o igual que C, ¿sí? El campo eléctrico, chicos, toma esta expresión así. De manera tal que en particular, en el punto R igual a C, cuando evalúe esta expresión para R igual a C, voy a obtener, aun cuando no está aquí indicado, una expresión del campo eléctrico que es, aquí está, miren, que es Q1 más Q2 sobre 4 pi epsilon 0 por C al cuadrado. O sea, lo que hice fue evaluar este valor de R en C. Ahí es donde nace esta hoja. Y luego voy disminuyendo conforme me alejo de la distribución hasta que el mismo tiende a hacerse 0 a una distancia infinita de la distribución, es decir, una distancia muy lejana. ¿Sí? Entonces esa, chicos, es la gráfica de E versus R y eso es todo el apartado A de este problema. ¿Está claro? ¿Tiene alguna duda? ¿Ninguna? Gaby, Sí. ¿cómo sé qué forma tienen las curvas? Bueno, en este caso es fácil porque esto que está acá es una constante. Entonces, cuando vos tenés una constante sobre R cuadrado, esto tiene la forma de una hipérbola, ¿sí? Tiende a tomar la forma de una hipérbola. ¿Estamos? Desde luego no puede ser lineal. Así que tiende a tomar la forma de una hipérbola, ¿sí? Pueden utilizar las herramientas de cálculo que ustedes conocen justamente para bosquejar una gráfica. Pero acá en física 3 no se tienen que complicar demasiado la vida. Cuando tengan algo que sea de la forma constante sobre R cuadrado, esto es así o así, dependiendo si la constante es positiva o negativa. ¿Sí? No hay mucho más que eso. ¿Estamos? Pregunta tonta del día. Uh-huh. ¿Por qué no puede ser lineal? ¿Cómo? ¿Por qué no puede ser lineal? Y porque esto está elevado al cuadrado. No hay manera que sea lineal. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Sí, sí. El apartado B, chicos, ¿sí? El apartado B me pide determinar la densidad superficial de carga en cada una de las partes de nuestra distribución. Fíjense que cuando yo calculé el campo eléctrico en la región correspondiente a R mayor o igual que C, yo no entré en detalle de cómo se había distribuido la carga en el cascarón exterior, ¿sí? Solo sabía que en el interior, ¿sí? en la superficie esférica interior, la carga Q1 sí es verdad que estaba totalmente distribuida en la superficie de esa esfera, tal y como lo requieren las condiciones de equilibrio electrostático, ¿sí? Esa era la carga Q1, como bien está indicada acá. Pero no habíamos entrado en el detalle de cómo se distribuía la carga Q2 en el cascarón exterior. Ahora vamos a ver eso en detalle. Repito, yo ya sé que para la esfera maciza interior, ¿sí? La carga Q1 está distribuida uniformemente en toda esa superficie, ¿sí?
que es la única que tiene la esfera maciza interior. Veamos ahora qué ocurre con el cascarón exterior. Para ello, voy a considerar una superficie gaussiana, que es esta que estoy remarcando acá en azul. ¿Sí? Estoy considerando una superficie gaussiana, la cual va a tener las siguientes características. Es esférica, ¿sí? Es esférica, es concéntrica con la distribución, o sea que su centro coincide con este punto C que estoy marcando acá. ¿Sí? Y además, tal superficie gaussiana, chicos, está totalmente contenida, repito, totalmente contenida en el interior del cascarón esférico exterior. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hago eso? Lo que quiero hacer es el análisis de cómo se distribuyen las cargas en este cascarón exterior. Calculemos el flujo eléctrico, ¿sí?, para esa superficie gaussiana que tracé ahí en color azul y que ya dijimos que es esférica. El flujo eléctrico, por definición, es la integral de superficie del vector de campo eléctrico a lo largo de esa superficie gaussiana. Pero como esa superficie gaussiana está totalmente en el interior del conductor, ¿cuánto vale este campo eléctrico, chicos? Si está en el interior del conductor, ¿cuánto vale? 0, profe. 0, exactamente. Y entonces, si el integrando de esta integral es 0 para todo punto, entonces, ¿cuánto va a valer esta integral, chicos? 0. ¿Sí? Entonces yo ya sé que el flujo eléctrico a través de esa superficie gaussiana en azul que marqué ahí es 0. Y por ley de Gauss, yo sé que ese flujo eléctrico debe ser igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana en azul dividida en epsilon 0. Al despejar de acá, como este flujo eléctrico es 0, entonces no quedará otra. La carga encerrada por esta superficie gaussiana S deberá ser 0. Ahora bien, veamos quién es la carga encerrada por esa superficie gaussiana S. Desde luego, una parte de esa carga encerrada es esta carga Q1 que estaba contenida dentro de la esfera maciza interior, ¿sí? Porque esa carga está dentro de mi superficie gaussiana S. Pero también, desde luego, esa no puede ser la única carga Q1 que esté encerrada. Porque si esa fuese la única, entonces tenemos que la carga encerrada es distinta de 0. Y por lo tanto se está contradiciendo la ley de Gauss, y eso no puede ser. Entonces, no puede ser la única carga que esté encerrada dentro de esa superficie gaussiana S. Entonces, no nos queda otra. Evidentemente, y dado que la carga Q1 es positiva, para que la carga encerrada sea 0 y se verifique la ley de Gauss, en la superficie interior del cascarón, es decir, en la superficie de la cavidad del cascarón, debe haber una carga negativa que cancele exactamente a la carga Q1 positiva, así la carga encerrada sea 0 y la ley de Gauss se verifique. ¿Sí? Esta carga que aparece acá, chicos, y que es de signo opuesto a Q1, es lo que muchas veces se llama carga inducida o carga superficial inducida. ¿Por qué se dice inducida? Porque la aparición de ella está asociada a la presencia de esta carga Q1 en la esfera interior. ¿Sí? ¿Y cómo se explica la aparición de esa carga de signo opuesto? Fácil. Ustedes saben por ley de Coulomb que las cargas opuestas, ¿qué hacen? Se atraen. Entonces acá tenemos una carga positiva en la esfera interior Q1. Entonces esa carga positiva va a atraer los electrones libres, que son de carga negativa, del cascarón exterior. Y van a hacer que estos se distribuyan, ¿sí?, en la superficie interior del cascarón. Ese es el origen de esa carga inducida. ¿Sí? Son atraídos por la carga positiva Q1. ¿Estamos, chicos? Entonces, volviendo a la ley de Gauss, sabíamos que la carga encerrada debía ser igual a 0. Por lo tanto, Q1 no podía ser la única carga encerrada. En cambio, debía haber una carga inducida en la superficie interior del cascarón. Al despejar la carga inducida de esta ecuación, para saber cuál es su valor, vamos a tener que, al pasar esto restando para acá, la carga inducida es menos Q1. ¿Sí? O sea, que si la carga Q1 es positiva, como lo es, la carga inducida es negativa, ¿sí?, por este signo menos. Y desde luego, si la carga Q1 hubiese sido negativa, entonces la carga inducida hubiese sido positiva. De nuevo, el hecho de que estas cargas sean opuestas radica
de acuerdo a la ley de Coulomb, en que las cargas opuestas se atraen. ¿Sí? Entonces, no importa cuál sea el signo de la carga Q1, si la carga Q1 es positiva, va a atraer cargas negativas. Si la carga Q1 es negativa, va a atraer, entre comillas, cargas positivas. Digo entre comillas, porque en verdad lo que hace es repeler las cargas negativas, libre, y hacer que aparezca un exceso de carga positiva en la superficie interior. Pero bueno, no importa, podemos pensarlo también, vamos a resolver de forma correcta también el problema, si pensamos en que atrae, entre comillas, carga positiva en el caso que Q1 sea negativa. ¿Sí? Entonces ya tenemos la carga inducida en la superficie interior del cascarón. Con estos datos que tenemos hasta aquí, ya podemos determinar, chicos, al menos dos densidades superficiales de carga. La primera, correspondiente a la esfera maciza interior, va a ser la carga Q1, que está totalmente distribuida en su superficie, dividida justamente en la superficie en la cual está distribuida, que es la superficie de la esfera. O sea, 4pi por a al cuadrado. Porque recuerden que a es el radio de la esfera maciza interior. Entonces ya tenemos la primera densidad superficial de carga. La segunda densidad superficial de carga es la correspondiente, voy a cambiar el color acá para que esto se vea mejor, ¿sí? Es la correspondiente a esta superficie interior del cascarón exterior, ¿sí? Suena como trabalengua, pero bueno, que estoy remarcando en verde. Ya sé que la carga inducida ahí es menos Q1, lo calculamos recién, ¿sí? Q inducida ahí es menos Q1. Entonces la densidad superficial de carga 2 será la carga inducida, que es menos Q1, sobre la superficie del radio B, que es la superficie interior de este cascarón. Entonces, menos Q1 sobre 4pi por b cuadrado, y ya tenemos la densidad superficial de carga 2 para ese cascarón exterior. Nos estaría simplemente determinar, chicos, la densidad superficial de carga, voy a volver a cambiar el color, para esta superficie que estoy marcando en rojo acá, que es la superficie exterior de mi cascarón esférico. Pero para poder determinar la densidad superficial ahí, debo calcular, ¿sí? Debo calcular la carga que está distribuida en esa superficie exterior. Para ello vamos a aplicar el teorema, o principio en realidad, es un principio de conservación de la carga. ¿Sí? Se trabaja de la siguiente forma. Yo sé que mi cascarón exterior tiene una carga neta Q2 al inicio. ¿Sí? Cuando yo la deposito, y antes de que se redistribuya totalmente para alcanzar el equilibrio estático, tengo una carga Q2. Como mi cascarón exterior, que lo voy a redibujar acá, es un sistema cerrado, es decir, ni entra ni sale carga desde él, entonces yo sé que esta carga Q2 que deposité al inicio, ¿sí?, debe permanecer constante en el tiempo. ¿Sí? Debe permanecer constante en el tiempo. Entonces esta carga Q2 que deposité al inicio debe seguir estando tal cual una vez que las cargas se redistribuyeron en ambas superficies para alcanzar el equilibrio estático. Ahora bien, yo sé que en la superficie exterior se va a distribuir una cierta cantidad de carga que Q exterior. Y en la superficie interior ya sabemos que hay una cantidad de carga que es menos Q1, porque la calculamos hace un rato, que era la carga inducida. Entonces, la suma de la carga exterior que está ahora redistribuida en la superficie exterior, más la carga que está redistribuida en la superficie interior, que era menos Q1. ¿Profe? Sí, diga. ¿Puede ser que la carga Q2 sea la carga del conductor? Sí, es la carga del conductor, sí es eso. Ah, bien. Sí, es eso. Sí, sí. De hecho, es lo que decía el enunciado al principio de todo. ¿Sí? El conductor 2 tiene una carga Q2 mayor que 0. ¿Estamos? Entonces, ya sabemos que la carga Q2, que es justamente la carga del conductor, el conductor exterior, ¿no? Solo del cascarón exterior, no estoy incluyendo la carga en la esfera maciza, ¿sí? Esa carga Q2 debe permanecer constante en el tiempo por el principio de conservación de la carga, porque mi cascarón exterior es un sistema cerrado. Entonces esta Q2 que tengo al inicio debe permanecer al final una vez que las cargas se han redistribuido. ¿Pero qué tengo al final? Al final tengo una carga menos Q1, que es la carga inducida en la superficie interior de este cascarón.
¿sí? Y además tengo también una carga Q exterior, ¿sí? Que es la carga que se redistribuye aquí en la superficie exterior de mi cascarón. La única incógnita aquí es esta carga Q exterior, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? La despejo de aquí. Q exterior será Q2, que es la carga que tiene mi conductor, la carga neta, más Q1, ¿sí? Que se obtiene de pasar sumando esto para acá. Entonces ya tengo la carga exterior. Es la carga del conductor, ¿sí? La carga neta del conductor, más la carga Q1. Y con eso ya puedo calcular la densidad superficial de carga asociada a la superficie exterior del cascarón. Esta superficie exterior tiene un radio C. Y entonces la densidad superficial, sigma 3, será la carga total sobre 4pi por el radio al cuadrado, donde ese radio es C. Y con eso ya tengo la tercera y última densidad superficial de carga que me pedía el enunciado. ¿Está claro esto, chicos? ¿Sí? Fíjense que esto último que hicimos no es más que la aplicación de lo que vimos la clase pasada en teoría. Yo les dije que cuando ustedes tenían un conductor que tenía una carga dentro de su cavidad y este conductor tenía una carga Q sub C original, entonces yo les dije, la distribución de carga es tal que en la cavidad, en la superficie de la cavidad aparecía menos Q y en la superficie exterior, la carga exterior, era la carga del conductor más la carga Q que estaba dentro de la cavidad. Bueno, eso es lo que hicimos acá. Fíjense, nada más que yo no lo quise aplicar de memoria y lo volví a deducir paso por paso, ¿sí? La carga exterior, ¿sí? En esta superficie exterior es la carga que está dentro del conductor, ¿sí? Dentro de la cavidad, que es Q1, debido a la presencia de la esfera maciza, más la carga que tiene el conductor, que es en este caso el cascarón, que era Q2, ¿sí? La suma de esas dos me da la carga distribuida en la superficie exterior, ¿sí? O sea, era lo mismo que vimos en la teoría, nada más que yo lo volví a explicar paso por paso. ¿Tienen alguna duda, chicos, de acá? ¿Quieren que repita algo? ¿Entienden todo? Bueno. Listo entonces este problema, chicos. Vamos a dejar de grabar acá.